Bueno, chicas, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Creo que Cami está con algunos problemas con su audio porque le veo que se está conectando el micrófono, pero no nos llega a hablar. Y Karen, sí veo que ya silenciaste tu micrófono y que está todo ok de acuerdo a lo que me contestas en el chat. Así que, bueno, ya que empezamos, les quiero comentar que tenemos pendiente una clase de recuperación que justamente tenemos que coordinar en qué fecha realizarla. Me gustaría conocer su opinión. Yo les voy a colocar también para los demás compañeros que no están hoy en línea un espacio en el eCampus, una consulta para que puedan votar en qué día les queda bien que tengamos nuestro encuentro de recuperación de clases. Por mi parte no hay problema en los días, yo solamente viernes de tarde y martes de noche no puedo, entonces en otros momentos sin inconveniente, de acuerdo a lo que ustedes también puedan, que no les coincida con otras clases, vamos a tener nuestra clase de recuperación del jueves 30 de abril, que era feriado, asueto más bien. ¿Está? Entonces, considerando eso, vamos a tener nuestra sesión de recuperación y el próximo jueves corresponde fecha de examen parcial. Entonces, me gustaría sí o sí incluir parte del contenido de la unidad que nos falta desarrollar para el temario de examen de segundo parcial. Eso va a permitir que sea un poco más liviano el tercer parcial y luego también el final. ¿Está bien? Entonces yo les habilito en la plataforma la consulta y ustedes allí por favor me van votando de acuerdo a su preferencia en qué fecha y horario les queda mejor para nuestra clase de recuperación. Bueno, les quiero comentar, les voy a poner una pantallita compartida. Sobre lo que vamos a ir desarrollando un ratito. Esta pantalla que van a ver enseguida corresponde a la continuación de lo que habíamos empezado a hablar en nuestra última sesión sobre los contratos internacionales. Chicas, por favor, si ustedes quieren consultar algo o tienen alguna duda, por favor, no, me avisan. Por aquí, por el chat, no hay problema. Si me interrumpen, por favor, ustedes ya saben, tienen totalmente abierto el espacio, el micrófono para consultar cualquier duda que tengan. ¿Está bien? Bueno, entonces, veamos. A ver. Me confirman, chicas, que ven en la pantallita que les estoy compartiendo. Es una presentación de PowerPoint que voy a habilitar. Porque está... Un ratito. Vamos a ver qué me dice aquí. Disculpen un poquito también la lentitud de esto porque sinceramente, así como les había dicho la clase pasada, mi problema de conectividad en estos últimos días, terrible. Un segundito. Aquí. Un ratito. Sí, se ve, ok. Un segundito, chicos. Oh, Dios mío, chicas, aguárdenme un segundito, por favor, que mi computadora reaccione porque se está queriendo colgar. Un segundito.
Chicas, ahora ya no se ve más mi pantalla, ¿verdad? Bueno, de igual manera, mientras termina de habilitar acá de vuelta mi computadora, les quiero mencionar que tengan presente, por favor, para nuestro examen, que los contratos internacionales son todos aquellos acuerdos de voluntades que están siendo eh, pactados, estructurados y definidos entre dos o más partes, ¿sí?, que tienen domicilio o residencia en diferentes países. Justamente eso es lo que le da la característica de internacionalidad. Si no, va a ser un contrato cualquiera, un contrato que podemos hacer ustedes y yo que residimos en el mismo lugar. Va a ser un contrato nada más de compra-venta o un contrato de exportación e importación igual, pero interno. Entonces, la diferencia central entre un contrato ordinario y un contrato internacional está dado justamente en el domicilio que tienen las partes, que necesariamente tienen que ser de distintos países. Y así como les decía también en la clase anterior, que al ser de distintos países, eso implica que hay distintos ordenamientos jurídicos que van a regir estos contratos. Fíjense, por ejemplo, que si negociamos aquí, desde Paraguay, con China, ¿verdad?, que es uno de los países con quien mayor cantidad de flujo comercial tenemos, en distintos rubros del comercio, del giro comercial local, implica necesariamente que en algunos casos nos basemos en la ley paraguaya y en otros casos se base en la ley china, ¿verdad? Si bien todo está marcado en lo que es la contratación internacional, por ejemplo, si es específicamente un contrato de compra-venta, por el convenio, la Convención de Viena, y si es un contrato de distribución, necesariamente va a ser por la ley local, ¿entienden? Entonces, dependiendo también del tipo de contrato, pues va a regir una normativa u otra. Pero lo principal y lo fundamental para que esas características se dé y se enmarquen en un contrato internacional es que el domicilio de las partes esté en distintos países, es decir, la residencia o el domicilio en distintos países. Bueno, tenemos acá, voy a ver si respondo otra vez mi compu. Tener presente, por favor, que los contratos internacionales afectan a dos o más ordenamientos jurídicos, claro que sí, y bueno, y que en un contrato siempre van a estar presentes las partes, es decir, quiénes son los sujetos que intervienen en la relación jurídica, cuál es el objeto, es decir, la cosa, la res, lo que se va a negociar y el lugar en el que se va a hacer la entrega, ¿sí? Estos tres aspectos son fundamentales y van a ser parte de la formalidad de los contratos también, aunque estas no estén tajantemente determinadas en la normativa. A ver, un poquito que tengo un mensaje. Por favor. Ahí. Okay. Un segundito. Bueno. Luego, hacemos referencia también a los elementos o requisitos de los contratos internacionales. Estos contratos internacionales requieren de tres elementos fundamentales. Por las dudas, si ustedes no pueden ver en este momento las diapositivas, les cuento que esto ya está publicado en el eCampus, ¿sí? En su eCampus van a encontrar en la clase, si no recuerdo, creo que es la clase 7. Ya está disponible esta diapositiva, entonces también ustedes me van siguiendo, aunque no puedan verla o vean por parte la diapositiva. Les cuento que a mí, mi Zoom no me está mostrando la diapositiva y aunque estoy grabando lo que estamos conversando, no estoy viendo la reproducción. Entonces, síganme ustedes en lo que está publicado en nuestra plataforma, ¿sí? Pueden descargar de allí sin problema el material. Está abierto, está habilitado. Ahora en este mismo momento estamos hablando de la diapositiva 4, en donde vamos a tocar los elementos de los elementos
del contrato internacional. Les decía que están resumidos en tres elementos o requisitos. Los elementos personales, los elementos formales y los elementos reales. Independientemente del orden en que ustedes me citen esos elementos, les quiero mencionar que los elementos personales siempre hacen referencia a las personas, es decir, toca el elemento subjetivo de la relación contractual, ¿sí? Las personas tienen que necesariamente ser capaces, pueden ser tanto personas jurídicas o personas físicas en su individualidad, pero tienen que ser capaces. Tener presente que la capacidad es la aptitud legal que tienen las personas, tanto físicas como jurídicas, para contraer derechos y adquirir obligaciones. Es decir, ellos tienen que ser necesariamente mayores de edad, dependiendo de las distintas legislaciones, van a ser una u otra edad. En nuestro país es a partir de los 18 años, ya la persona adquiere la mayoría de edad. Tienen que ser plenamente capaces, es decir, no tienen que tener ni interdicción, ni inhabilidad, ni ninguna inhibición personal de grabar y vender, para que se pueda desarrollar en forma efectiva ese contrato de carácter internacional. Y también tener presente que en la estructura propiamente dicha del contrato internacional se tienen que identificar perfectamente a las partes. Es decir, tanto el contratante como el contratado tienen que estar plenamente visibles, identificados en cuanto a sus datos personales, su lugar de residencia y, por ejemplo, si se refiere a una sociedad, cuál es el tipo de sociedad, cuál es su objeto social y sobre todo cuál es su dirección, su domicilio, ciudad, país y otros datos que se requieran, depende del tipo de negociación que se esté llevando a cabo y que va a quedar plasmada en ese contrato de carácter internacional. ¿Entendido? Entonces, siempre tener presente que aunque el contrato en sí no requiera una formalidad determinada, necesariamente tenemos que identificar perfectamente a las partes en su individualidad o en su tipo de sociedad, ¿sí? Con estos datos que recién les mencioné. Esos son los elementos personales. En cuanto a los elementos formales, bueno, tal y como les mencionaba recién, no existe una obligatoriedad en cuanto a la formalidad que tiene que llevarse a cabo en los contratos de carácter internacional, ¿sí? Sí existe normativa puntual que va a enmarcar ciertos requisitos que tienen que cumplir los contratos internacionales. Pero lo que no tenemos es una definición que diga, bueno, en la primera parte van a tener los elementos personales. En la parte final va a tener el detalle del domicilio. No, no tenemos esa estructura como sí existe en otros tipos de contratos. Pero en contratos internacionales no. Entonces, lo que hay que asegurar y garantizar es que los elementos centrales estén descritos en el contrato internacional. Como les mencioné recién, los elementos personales tienen que estar necesariamente descritos. No importa el orden en que ellos estén. No importa si está al principio, al medio o al final. Lo importante es que esté, ¿sí? Bueno, y justamente eso con respecto a los requisitos más presentes, que entonces hay una normativa en la contratación internacional sobre los contratos de compra-venta, que es el tipo de contrato más común en el mundo, ¿sí? Que es la Convención de Viena, firmada en el año 1980, justamente. 11 de abril de 1980. A ver, les iba a mencionar, algo más sobre los contratos, sobre la formalidad, es que tampoco existe una obligatoriedad sobre si van a ser verbales o escritos los contratos. Un contrato verbal es aquel que se acuerda de palabra, ¿sí? Un contrato escrito es aquel que requiere la asignatura o la firma de las partes, ¿sí? Hoy por hoy ya la firma digital se da muchísimo, porque por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de nuestro país, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, otorga una certificación de firma digital. ¿Qué significa esto? Que nos va a través de una encriptación, ¿sí? Nos va a dar unos datos encriptados para aseverar que esa firma pertenece a, por ejemplo, Sofía Mendoza. ¿Sí? Esa estructura que implica la firma, ¿sí? Va a representarme a mí en efecto. ¿Por qué es tan importante la firma digital y que esté sobre todo certificada por un órgano del Estado, del país de origen, en nuestro caso el Paraguay? Porque acuérdense que la firma otorga plena fuerza coercitiva a un contrato.
La firma implica que yo estoy aceptando en su totalidad los términos en los cuales está expresado ese contrato. No importa el orden, les decía, ¿verdad? Pero implica una aceptación, implica la voluntad, el animus domini, es decir, que yo quiero, acepto y lo hago libremente. Entonces, firmar no es solamente hacer un garabato, sino implica toda una responsabilidad detrás porque va a traer aparejada mi voluntad. ¿Entendido? Bueno, eso con respecto a los elementos formales. Y con respecto a los elementos reales, bueno, el elemento real implica la descripción de los bienes y servicios que van a ser intercambiados por las partes. ¿Sí? Estos bienes o servicios tienen que estar plenamente descritos también y sobre todo tienen que cumplir 3 subrequisitos. Que si bien yo no les menciono, sí les menciono en la diapositiva, ahora que veo. Tienen que ser lícitos, es decir, tienen que estar dentro de la ley, dentro del comercio de ambos países. Miren, que puede darse el caso de que la comercialización de un determinado producto sea legal en nuestro país, pero ilegal en otro. Entonces, esa licitud se pierde. En ambos países tiene que ser lícito. Lo lícito quiere decir que está dentro de la ley. Y lo ilícito, anteponiéndole la I latina, ilícito significa que está fuera de la ley, en nuestro caso particular, fuera del comercio. ¿Ya? Entonces, tiene que ser nuestro objeto, dentro de los elementos reales, el objeto de nuestro contrato internacional tiene que ser lícito, es decir, estar dentro de la ley, dentro del comercio. Un ejemplo, por ejemplo, la comercialización de la carne vacuna a la India, por ejemplo. Bueno, para el hindú, la carne vacuna, la vaca en sí, es sagrada. Entonces, es totalmente prohibido, ¿sí? Tanto desde el punto de vista religioso como legal, ¿sí? Uniendo la religión con la legalidad de propiedad del Estado, la comercialización de la carne vacuna. ¿Entienden? Y sin embargo, para nosotros es prácticamente natural la comercialización de la carne, ¿entienden? Entonces, fíjense, ahí tenemos una restricción en el mercado en cuanto a lo que es la licitud del objeto que forma parte de nuestro contrato internacional. Bueno, el otro requisito que tienen que tener los objetos es que tienen que ser posibles. Es decir, nuestro bien o servicio tiene que ser algo que en efecto se pueda producir, que en efecto se pueda desarrollar, que en efecto se pueda movilizar de un lugar a otro. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que se da en cuanto a la doctrina, la literatura jurídica en este sentido, es decir, que no podemos comercializar, por ejemplo, un viaje a la luna. ¿Sí? Eso está fuera del comercio, no es algo posible en este momento de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, tengan presente que tiene que ser algo posible, entonces algo que efectivamente se pueda desarrollar. Y también tiene que ser determinado. Es decir, que nuestro contrato tiene que identificar puntualmente cómo es ese bien o servicio que se está negociando, que se está contratando. ¿Sí? Es decir, no puedo ser indeterminado, ¿verdad? No puedo dar por hecho o identificar algo como que se va a llevar a cabo en algún determinado momento solamente. No, tengo que decir, la zafra que se va a producir en el mes de septiembre del año 2020, entre los días 1 al 20, es lo que voy a vender. ¿Ya? Entonces, esa identificación, que seguramente va a estar igualmente descrita en la carta de oferta, ¿sí? Y luego que va a quedar en la oferta en firme, es lo que que vamos a desarrollar eso también en la clase de compraventa, pero eso es lo que va a marcar la determinación del objeto de nuestro contrato, ¿entienden? Aunque sea algo que aún en este mismo momento no existe, porque va a ser la producción de la zafra que va a darse en septiembre, pero yo contrato eso a sabiendas de lo que va a ser. Y si es que, por ejemplo, por algún motivo de fuerza mayor o de caso fortuito, ese bien no se puede lograr por algún determinado motivo,
están los seguros que van a suplir justamente la falta de esa producción. ¿Entienden? O sea que, aunque sea una producción futura, no significa que sea indeterminada. ¿Está? Lo importante entonces en la contratación internacional es que nuestro objeto esté limitado, es decir, que nos puedan indicar exactamente qué es lo que estamos adquiriendo y de qué manera lo vamos a adquirir. Eso es determinar. Con el cumplimiento de estos tres elementos se conforma lo que es lo real con respecto al objeto. Muy bien. En general, los contratos los contratos internacionales revisten ciertas características. Yo les menciono, son varios, ¿sí? Si bien no existe una normativa, como les decía recién, que indique cómo tiene que estar descrito un contrato, necesitamos que la redacción que se tenga de ese contrato sea precisa, igualmente. Sea precisa, clara, sea concisa y sobre todo que sea congruente entre todo lo que se menciona, ¿sí? Es decir, tenemos que tratar de dejar de lado los términos que vayan siendo ambiguos o genéricos, sino más bien ir por lo determinado. Miren, no importa, ya les digo, el orden en que se vayan dando los aspectos de lo que se contrata, pero tiene que estar, tiene que existir, la redacción tiene que ser precisa. Luego también necesitamos tener presente que al ser contratos de carácter internacional, vamos a tener siempre más de un país en juego, entonces es necesario que nos adaptemos a la cultura jurídica de la otra parte, ¿sí? Tener presente cómo son los tipos de contratos en los otros países, pues dependiendo del área, de la región, van a tener distintas preferencias, pero eso es más bien está dado justamente por esto que les menciono, la cultura jurídica. Y les coloqué un ejemplito aquí, por ejemplo, que los países que tienen lo que en doctrina se conoce como la cultura anglosajona, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, les menciono como ejemplo, los contratos son extensos, prolijos y tienen una cierta formalidad interna, pero es parte de la cultura, esto no es una obligación legal. Distante y diferente de lo que se contrata en los países asiáticos o de América Latina, les coloco como ejemplo. Entonces, conocer un poquito más con quién contratamos, cómo contratamos, para estar adecuados y en armonía ambos países, ambos sujetos. En la diapositiva 10 les menciono ya que también es necesario que se busque la cooperación entre las partes para que la redacción del contrato sea con una perspectiva que incluya a ambos países sin excluir ningún tipo de dato necesario o aspecto jurídico legal de los países, ¿sí? Entonces, por favor, tener siempre eso presente cuando ustedes se encarguen de la redacción de un contrato o les toque a ustedes en el ejercicio de la profesión tener en su mano un contrato de carácter internacional. También tener presente que es muy común la utilización de contratos en versión bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser de español, francés, español, inglés, alemán, distintos, chino, mandarín, distintos idiomas que tienen que estar también traducidos el contrato no solamente en español, sino en español y uno más siempre en el caso de que la lengua oficial de los países sea diferente. ¿Vale? Bueno, el idioma más común que se utiliza en los contratos después del español, en el caso de los países de habla hispana, es el inglés, ¿sí? O sea, nuestro país de habla hispana con el inglés. Y el segundo más utilizado después del inglés es el chino mandarín. Y en el último aspecto que les menciono allí como parte de las características es justamente identificar que en la realización de un contrato internacional siempre va a requerir de una formación específica que va a implicar la preparación de esa negociación, la oferta, ¿sí? Es decir, la descripción del detalle de lo que se quiere comprar, adquirir, vender, ¿sí? La formación del contrato, es decir, la negociación de cómo se va a estructurar ese contrato, la determinación de la normativa que afecta a un país, que afecta a otro país, es decir, la estructura, la formación de ese contrato y luego la determinación de la ejecución de ese contrato, cómo se va a hacer, identificando cuál va a ser el Incoterm que va a afectar a ese tipo de contrato, ¿sí? Es decir, si va a tener incluido el seguro o no,
el traslado, el transporte de la mercadería y por qué vía multimodal o no y demás. Va a quedar también determinado en el contrato internacional. Finalmente, les menciono en una última diapositiva, la 13, cuáles son los contratos internacionales más utilizados en nuestro giro comercial. El primero lo encabeza el contrato de compraventa internacional. ¿Sí? Ese es el básico y del cual se desprenden la mayoría de los contratos internacionales por ser el más amplio y el más completo. ¿Sí? Ya nos está quedando poquito tiempo. Enseguida ya vamos a terminar con esto. Luego también tenemos el contrato de distribución, el contrato de transporte internacional, el contrato de joint venture, ¿sí? Son distintos tipos de contratos a los cuales nuestro giro comercial internacional se va adecuando de acuerdo justamente a las necesidades de los distintos estados. ¿Estamos? Chicas, quiero saber si alguien tiene alguna duda. Pueden habilitar sus micrófonos y me comentan. Karen. Bueno, perfecto. Entonces, les quiero pedir unos minutitos. Vamos a cerrar esta sesión de ahora y por favor denme unos 5 o 10, sí, 5 minutitos más de tipo de receso y voy a hacerles una nueva llamada con un nuevo enlace porque voy a reiniciar mi equipo computador. Se quedó colgado, no puedo ver todo el detalle de lo que estamos conversando ni nada. Entonces, mi mouse es el que se quedó ahí colgadito. No puedo mover. Entonces, dicho esto, les quiero por favor pedir quédense en línea y enseguida nos conectamos. ¿Vale? Está bien, gracias Karen. Y les voy a insistir a los demás compañeros también que se unan. Nos vemos enseguida. ¿Dale?